Si hay algo que muchas veces provoca fallas en el sistema de dirección, es la bomba, ya que ésta se encarga de distribuir el líquido necesario para maniobrar suavemente con su vehículo. Si ustedes han tenido problemas en este sistema y quieren descartar que sean fallas relacionadas por culpa de ya sea de brazos de dirección, cremallera, columna de dirección o las demás partes que componen el sistema de dirección, quédense hasta el final del video que hoy les daré tres fallas que da una bomba de dirección dañada en un vehículo. No olviden, por supuesto, darle clic en el botón de suscribirse, clic en la campanita y denle clic en donde dice recibir todas las notificaciones y comenzamos con este video. Bien, la primera, como lo vieron en pantalla, es que ustedes hayan percibido que al girar el volante requiere mucho esfuerzo. Esto es una señal clave de que la bomba tiene un desgaste o de la misma manera también que puede deberse a una fuga en lo que es en el sistema de dirección. Si hay una forma que es muy buena de comprobar si es la bomba la responsable de esta falla, es instalando momentáneamente una de las bombas del mismo tipo o desmontar la bomba y hacerle una revisión interna para comprobar si no es problema de algún empaque dañado o que sin duda sea el desgaste interno el que esté provocando el volante duro en su auto. Recuerden que las bombas normalmente, para los que no saben, las bombas traen internamente bastantes empaques. Por ejemplo, aquí lleva uno que yo estoy destapado esta. Y por supuesto, si alguno de estos está desgastado, puede provocar alguna fuga y de la misma manera pérdida de presión. O por supuesto es el desgaste interno de lo que es de las piezas mecánicas que lleva la bomba hidráulica. Para descartar que no se trate de un problema en la cremallera, que muchas veces es la causante también de que el volante se ponga duro, les recomiendo el video que les dejaré en lo que es en los comentarios para que ustedes puedan averiguar y saber cuándo se trata de lo que es una falla con la cremallera. Bien, escuchar un sonido como un rechinido al momento de girar el volante también es un indicador de que hay un problema en la bomba de dirección. Y muy probablemente tomando en cuenta el punto uno que se trate de un fallo por la bomba, estos rechinidos también pueden ser causados porque hay burbujas o aire en lo que es en el sistema o en la misma bomba. Así que asegúrense bien en lo siguiente. Primero, que su carro no tenga fugas de líquido, y si es que las tiene, comprueben de dónde es, ya que si la fuga es en la bomba de dirección, muy seguramente ha de haber sufrido desgaste interno, provocando el mal funcionamiento de esta misma a la hora de levantar presiones y distribuir correctamente el líquido en el sistema de dirección de su vehículo. Si hay algo que es muy definitivo, es que cuando una bomba se ha pegado por cualquier motivo que sea, es que al momento de hacer funcionar el sistema de dirección, la faja que hace girar lo que es la polea de la bomba tiende a romperse, o de la misma manera que gire, pero cuando esté girando se sienta un olor como a bule quemado, o que gire por lo menos, pero haciendo grandes chillidos o ruidos, ¿ok? Es exactamente por donde lleva la faja. Lo más común cuando una bomba de dirección está pegada o está dañada, se produce esta falla en el sistema de dirección hidráulica. Recomendamos, amigos, que si las fallas relacionadas con el sistema de dirección son similares a algunas de las que su vehículo tiene, pero no son exactamente como las que hemos mencionado en este video, les recomiendo los videos que verán al final de este video y en los comentarios verán, les dejaré un enlace a videos relacionados a lo que es a fallas del sistema de dirección. También recomendamos que le den clic al botón de suscribirse, clic en la campanita y denle clic en donde dice recibir todas las notificaciones para que no se pierdan de más videos en nuestro canal. Pues les invito a que, por supuesto, como les decía, pueden seguir disfrutando de más videos que están en nuestro canal por si las fallas que han visto en lo que es están relacionadas con el sistema de dirección, pero no son similares a las que, o son similares a las que hemos mencionado, pues en pantalla van a estar viendo, por supuesto, algunos de los videos en los que, por ejemplo, yo hablo sobre las fallas que da lo que es una cremallera, o de la misma manera cómo detectar las fallas de lo que es del volante duro, ya sea por lo que es por cualquier otra parte del sistema de dirección, se los recomiendo mucho.